A continuación me acompaña el doctor Gino Llosa, él es cirujano plástico. Vamos a hablar acerca de la seguridad en los procedimientos de cirugía plástica. Yo creo que la primera forma de estar seguros de que un procedimiento de cirugía plástica va a tener el éxito esperado es averiguando o indagando cuál es el nivel de entrenamiento, de expertise, la acreditación que tiene el cirujano plástico. Yo creo que para eso es fácil. Hay una Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, en el Colegio Médico también hay acreditaciones donde ustedes pueden ir con tranquilidad a consultar con un cirujano plástico debidamente acreditado, porque hay mucho intrusismo. Yo creo que esa es una cosa que garantiza seguridad. Otra cosa que garantiza seguridad, considero yo, es el estado del paciente. Si usted es una persona sana, que no tiene factores de riesgo asociados, va no solamente a poder estar tranquilo con respecto a la cirugía plástica, sino a cualquier otra cirugía en general. Así que de eso vamos a ocuparnos en los siguientes minutos, luego de darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo está, Gino? Bienvenido nuevamente al consultorio de la Buena Vida, para conversar un poquito acerca de esto, ¿no? De la seguridad dentro de las cirugías plásticas. ¿Qué cosa es riesgo? Porque todo el mundo habla del riesgo, ¿no? El riesgo de esto, el riesgo de lo otro, ¿no? Viendo como la eventual posibilidad de que te suceda algo, pero el riesgo para los médicos tiene más un criterio estadístico, ¿no? Es algo más cuantificado, ¿no? Sí, Pepe, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer hablar de este tema tan importante. Qué bueno, gracias. Y está muy claro que el tema del riesgo es algo que sí es estadístico y puede ser controlado como tal. Claro. Entonces, ese control debe ser llevado fundamentalmente por el médico, pero el paciente tiene que estar muy bien informado de cuáles son, también, de qué manera puede evitar este mismo paciente el riesgo antes de una cirugía, ¿no? Y esto es una cuestión de información, claramente, que se debe llevar entre el médico y el paciente antes de realizar el acto quirúrgico, ¿no? Cuando hablamos de seguridad en las cirugías plásticas, ¿estamos hablando del mismo tipo de seguridad que en otros procedimientos quirúrgicos? Sí, hay que tener en cuenta algo. Cirugía es lo mismo, sea cirugía plástica o de otra especialidad. Pero es cirugía igual. Así es. Para el Ministerio de Salud no hay excepciones en relación a este tema. Independientemente de lo que bien mencionaste, de elegir al profesional adecuado, y hay manera de informarse actualmente de eso, eso es un asunto. El segundo es que este tipo de procedimientos se tiene que realizar en clínicas autorizadas, es decir, categorizadas. El establecimiento también tiene que estar categorizado. Es fundamentalmente, ¿no? El riesgo parte de ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, evaluar los derechos de los pacientes y que todo se maneje de manera, claro, bajo protocolos. No tiene distinción si es una clínica de cirugía plástica o si es una clínica general donde se manejen diferentes especialidades. Por tanto, el paciente va a estar seguro si sabe que va a haber una clínica que está categorizada para realizar cirugías plásticas. Tiene que haber una certificación de su salud. Así es. Para que ese establecimiento, digamos, cuente con una garantía de seguridad para el paciente. Así es. Para cirugía plástica, por ejemplo, el nivel permitido para hacer cirugías es el nivel 2E. Correcto. ¿No es cierto? Y esto justamente permite que se realicen una serie de protocolos y pasos obligatorios, que son como 8 o 10. ¿Categorización del establecimiento es lo que su salud les exige a ustedes como superintendencia que controla que los procesos se den de la mejor manera posible? ¿Es la categorización que ellos establecen o es una categorización internacional? No, es la que existe acá. Correcto. Su salud se basa en las normas que da el Ministerio de Salud acá en Lima. Perfecto. Entonces, cuando hay diferentes grados de establecimientos de salud, niveles, pero desde por ejemplo, hasta hospitales a nivel complejos, de ¿no? Institutos, así es, en fin. los niveles más altos, hospitales generales. Pero sin embargo, para cirugía plástica el nivel 2C hace que su salud tenga ciertos parámetros, ¿no es cierto?, para evaluar esto. Y esto parte desde la historia clínica, ¿no? Información clara, precisa y veraz y con anticipación al paciente de lo que va a significar esa cirugía, los posibles riesgos, cómo se tratarán complicaciones. Eso tiene que estar escrito. Tiene que estar previamente. El paciente lo tiene que conocer. El paciente y el familiar, ojo. ¿Cómo no? Y el familiar tiene que estar informado de todos los riesgos que se pueden producir también. Por el mismo acto quirúrgico. Por el mismo de acto la misma quirúrgico. manera que en cualquier otro procedimiento quirúrgico. Otro procedimiento. O sea, el médico tiene que informarle al paciente y un familiar para que no queden dudas de interpretación. Brevemente te explico. Ellos revisan al detalle las historias clínicas y son como 8 documentos que tiene que revisar el paciente. Por ejemplo, de inicio, las condiciones del servicio prestado al paciente y al familiar.
saber que por lo que está pagando, qué cobertura tiene. Porque nosotros vendemos, cualquier servicio médico es un servicio de salud. Claro. Entonces hay que saber si un paciente va a pagar por algo, qué cobertura tiene dicho servicio. Claro. Eso tiene que saberlo el paciente y el familiar. Luego viene la historia clínica, que en cirugía plástica tiene que ser una historia clínica actual detallada, no general, ¿no? Porque hay cosas que el paciente puede omitir. ¿Cómo no? ¿No? Claro. Entonces no es solo lo que le pregunta el médico, tiene que estar ya establecido. La historia ya está diseñada para puntualizar en esas cosas que el paciente puede no considerar importantes. Así es. Entonces al final se pone que no se obvió o no me preguntó el doctor, sino acá está y usted puso que no tenía ese antecedente. De esa manera las historias clínicas son mucho más seguras ahora. Y hay una parte final de la historia clínica, luego de la evaluación, primero general, evaluación estética, donde sale el tratamiento, el diagnóstico que tiene y el procedimiento que se le va a realizar. Y hay una parte que se llama información al paciente y aceptación del paciente de en qué han quedado finalmente para realizar el procedimiento. Consentimiento informado. Así es. Eso fundamentalmente es la historia clínica. Ese es el primer paso. Después ya vienen los consentimientos de riesgo de cirugía. Correcto. Como es en una clínica general. Claro, o sea, como en cualquier establecimiento si de salud donde se hacen las cosas de acuerdo al manual y de las buen boy clínicas de scout. cirugía plástica tienen también el paciente saber que va a pasar por ese tipo de consentimientos y no asustarse porque le están diciendo que si bien es cierto, es muy extraño que pueda pasar. Pero puede pasar. Y puede Hay pasar. un riesgo. Hay o sea, un riesgo. Tienes tanto por ciento de posibilidades. Por eso es que el riesgo se mide pues en términos estadísticos, en probabilidades, ¿no? O sea, dice, oye, todos nos vamos a morir, sí, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero ¿qué riesgo tengo yo de morirme antes que tú? Eso es lo que medimos en esto, ¿no? Así es. Y por eso en las estadísticas es extremadamente raro que en cirugía plástica pase algo. Así, Claro, se si se cubran respetan todas las instancias, en todo caso podrían haber riesgos propios de la cirugía, riesgos propios del paciente y riesgos propios del expertise médico, ¿no es cierto? O sea, en cualquiera de estas tres áreas puede haber un riesgo. El paciente puede venir, como le decía Marlena, diabético y ya tiene un riesgo mayor de complicación, ¿no es cierto? La cirugía puede darse en un establecimiento no certificado y por esa razón no necesariamente todo el personal que está ahí está en condiciones de prestar esa atención, o puede ser que el médico no esté muy bien entrenado, por lo tanto su riesgo a equivocarse o a fallar es más alto. Claro, o sea, en cualquiera de las tres áreas el paciente tiene que tener claro que por esas eso son la las cosas que hay que información, la sacrificar. gente se asusta, prefiere no dar información, Así es. digamos, hay muchos médicos que con tal de operar al paciente no se da la información muy clara. Bueno, hay varios temas que impiden a los pacientes a veces darle información clara, ¿no? Una de ellas es el temor al cuestionamiento, ¿no? Como si le fueran a hacer un juicio de valor sobre algunos hábitos. Lo otro son las compañías de seguros también, ¿no? Las compañías de seguros que son tan perversas en ese sentido, se averiguan la información de los pacientes, violan el derecho de reserva del paciente condicionándolo, ¿no? De repente digo, no voy a poner que me ha subido la presión una vez porque si quiero tomar un seguro, ¿no? Por un episodio de repente me pueden condenar a no tener el seguro, a que mi seguro sea mucho más caro o que me excluyan. Y las compañías de seguro, pues yo no sé cómo logran acceder a la información privada del paciente. En fin, hay varios temas con respecto a esto. ¿Cuáles son los riesgos más comúnmente vistos, observados, en donde a pesar de que tú manejas todo y tienes todos los controles, se pueden presentar en un procedimiento de cirugía plástica, Gino? A pesar de que uno está atendiendo muchas veces, la elección es de pacientes sanos, ¿no? Pero, ¿por qué decimos que es fundamental tener una infraestructura al lado? Porque, por ejemplo, me estoy saltando una partecita muy importante, que es el anestesiólo. Eso te iba a decir, pero eso lo dejaba para después. O sea, el cirujano no es todo. No es todo, para nada. La enfermera, el anestesiólogo. Y hablando de esto, de su salud también, por eso, vamos a llegar a lo mismo, pero llegamos justamente después de esta entrevista con el cirujano plástico y la historia clínica, es obligatoria la evaluación preanestésica, o sea, una nueva consulta del paciente con el anestesiólogo. Claro. Antes de... Correcto. Y entonces, bueno, con eso se controla y si vas el tipo de anestesia que va a recibir lleva otro consentimiento adicional. Finalmente, ¿qué cosas pueden pasar a pesar de que todo esté en regla? Por ejemplo, uno ve un paciente, el anestesiólogo tiene que tener mucha experiencia, trabajar día a día con pacientes de un nivel más de complejidad más alto que cirugía plástica.
Y entonces puede pasar que él está haciendo una sedación, puede hacerle la misma sedación, digamos, una simple claro. sedación a 10 pacientes Así y es. probablemente uno o dos puede hacer una depresión respiratoria. Pero si no está calificado o entrenado para solucionar este problema, así es, está y no frito pescadito. tiene, así es, y si no tiene el equipamiento al costado, una máquina de anestesia, un ventilador mecánico, todo a mano, pueden haber dificultades. Mientras que si hay una depresión respiratoria, la salva sin problema. ¿Cómo no? Gino, recomendación final, que el tiempo es tirano. Brevemente, ¿qué es lo que recomiendas tú a las personas que quieren someterse a un procedimiento de cirugía plástica? 3 cosas fundamentales. Primero, la elección del profesional, que ya sabemos dónde lo podemos conseguir, eso está claro. Segundo, que cuando entren a cualquier local de cirugía plástica, vean si tiene el nivel de certificación, nivel 2E para arriba. Y lo otro, que siempre se manejen los protocolos, que no tengan miedo a firmar consentimientos, porque cuando ocurre una complicación van a saber cómo actuar. Es decir, una clínica que tiene este nivel va a tener necesariamente convenios con ambulancias de emergencia, clínicas que van a recibir ese paciente y no va a quedar en una emergencia de cualquier clínica, ¿no es cierto? Y de esa manera puede garantizar o minimizar el riesgo antes de una cirugía plástica. Muchísimas gracias, Gino. Ha sido un placer verte esta mañana por acá. Gracias por haber venido al programa. Ha sido el doctor Gino Llosa hablando de seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte del Consultorio de la Buena Vida.